Bueno, muy buen día. Nos encontramos con el profesor Alirio Sánchez, correspondiente a la construcción de los trabajos de grado de noveno semestre de Ingeniería Industrial en el campus Barranca Bermeja, que en este día vamos a hablar sobre la ética profesional en el ámbito de ingeniería. Bueno, buenos días, profesor. La primera pregunta Buenos días. va dirigida a ¿cuál es la importancia de la ética en su profesión, en su actividad? Gracias, Jesús. Bueno, a ver, la ética es algo que todos nosotros, no solamente desde la parte de ingeniería, ¿sí? Como personas, vamos a estructurarla en tres momentos, ¿sí? Que al final deben convertirse en un solo momento. Primero que todo, debemos tener ética como personas, una ética que nos represente a nosotros en la esencia de lo que somos. Esa ética es lo que nos permite a nosotros ser reconocidos en el medio como personas de bien, como personas éticas, como personas pulcras y como personas serias y responsables. Partiendo de ese hecho, ya viene una ética como profesional. Yo como profesional debo demostrar, ¿sí? Y no solo demostrar con palabras, sino con hechos. Esa ética profesional que me hace a mí parecer profesional en cualquier área o en cualquier parte o en cualquier campo donde me encuentre, ¿cierto? Una ética profesional, Sí, desempeñarme profesionalmente en cada uno. Y como ingeniero, parte más, que es la responsabilidad profesional del ingeniero ante cualquier situación que le pueda presentar como profesional ético en su oficio, ético en su hacer y ético en su ser, ¿no? Son tres cosas sí, fundamentales que tenemos que tener en cuenta. ¿Sí, Jesús? ¿Algo más? sí, claro, ¿O no. podemos nosotros de pronto profundizar más cuando decimos que en la parte de la ética profesional, Sí, el ingeniero debe poner ese puntico adicional, ese puntico que lo diferencia? El ingeniero industrial debe tener esa capacidad de hacerse diferenciar de otras profesiones, más que todo porque nosotros somos multidisciplinares, ¿no? exacto, sí, claro. Entonces, esa multidisciplinaridad nos genera una mayor responsabilidad. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Pues que tenemos que tener un bagaje bastante extenso en muchas disciplinas, Sí, ¿sí? Y esa razón de tener ese bagaje es tener también la ética de conocer nuestras capacidades y nuestras debilidades. Entonces, no por ser profesionales en ingeniería industrial podemos decir sí, lo sabemos todo, porque no sería ético. Debemos reconocer nuestras capacidades, en cuáles nos desempeñamos mejor y obviamente potencializar esas capacidades que tenemos para esas áreas específicas, pero sin descuidar aquellas donde somos débiles, ¿no? Porque ya como lo dije anteriormente, ser ético requiere también tener esos principios, tener esos principios de responsabilidad, seriedad y honestidad, ¿cierto? Entonces, sí, no claro. podemos salir diciendo, de hecho, que no, sí, yo soy capaz, yo puedo, cuando realmente no tenemos las competencias propias para ese juicio, ¿no? Sí, Entonces, ahí en esa parte hay que ser muy ético. Y entiendo. también, como le dije, en cada ser que nosotros tengamos que presentar, que se vea, que se represente y que se evidencie nuestro sello personal, ¿cierto? Ese sello que nos caracteriza, primero que todo, como personas éticas y responsables y segundo, como profesionales. Exacto, ¿Listo? profe. Sí, muy Bien, bien. eso es. Usted hablaba hace un momento de que al principio debíamos tener en cuenta también la ética profesional y la ética personal. ¿Qué diferencia hay entre estas dos éticas, profesor? Bueno, realmente no es que haya una diferencia marcada, ¿cierto? Lo que pasa es que cuando usted es ético profesionalmente, podemos decir que eso se refleja en cada una de sus actividades laborales o Sí, en cada uno de sus oficios. Y cuando hablamos de ética personal, estamos hablando de que eso lo debemos reflejar a todo momento, no únicamente en los momentos de presentar o de exponer trabajos o de entregar actividades o de cumplir funciones, sino esa ética personal debe ir siempre con nosotros. Es una camisa que no nos podemos quitar, ¿cierto? Esto no nos desvincula ya de nosotros. Ya no, que es que yo soy ético profesionalmente, pero no soy ético personalmente. Eso no aplica. Ah, no, es que yo soy así cuando estoy en la oficina, cuando estoy en mi trabajo acá.
soy otra persona. No, señor, porque somos personas profesionales y lo que siempre he dicho, el paso por la universidad a toda persona le debe cambiar radicalmente la vida, ¿sí? Para bien, obviamente. Eso quiere decir que con el hecho de haber recibido una educación superior nos tiene que cambiar a nosotros como personas, nos tiene que enseñar a nosotros ser profesionales, ser éticos en nuestro hacer, ser éticos en nuestro ser y ser éticos en nuestro saber, ¿cierto? Y como persona, pues ya le digo, es la camisa que nunca nos debemos quitar, ¿cierto? Éticos Cierto. desde todo principio hasta todo fin. Listo. Sí, sí, claro, profesor. Y yo creo que también eso del ser, hacer, siempre nos va fundamentando en que la universidad nos va generando esa iniciativa. Una de las preguntas que Así. también me, me hizo esta cuestión de que usted hablaba sobre que nunca debemos quitar nuestra camisa. ¿Usted ha tenido alguna experiencia ética en su profesión? Sí, claro, claro, varias. Le cuento una anécdota de una experiencia que tuve. Estaba empezando a desempeñarme como profesional. Yo era el coordinador de almacén, de logística, en Sí. una empresa, ¿sí? Donde se recibían productos, ¿sí? Entonces estaba yo en la parte esa de hacer la revisión de los productos que entraban a la bodega, a la empresa. Llegó un señor con una remisión de ciertas cajas, ¿no? Vamos a suponer, traía una remisión de 350 cajas de X producto para la bodega, para la empresa. Ujú. Cuando él entra, él hace el registro en la portería porque allá se debía registrar qué era qué era lo que traía y sí, para la Sí. empresa, él hace el registro. Cuando llega ahí a la empresa, entra a mi oficina y dice, vengo a entregar esto. Yo reviso la remisión, veo que dice 350 unidades y le digo, ¿viene todo lo que trae en el vehículo es para acá? Me dice, sí, sí, listo, bien. Listo, empezamos nosotros. Yo le di la orden a los muchachos del descargue que descargaran. Descargaron todo lo que había ahí. Volví y le pregunté, todo lo que viene es por acá, ¿no? Yo, sí, 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 todo, todo. Yo ya no tengo que entregar más nada. Listo, entonces cuando le digo a los muchachos que cuenten las cajas que habían bajado, las contaron y venían 450 cajas. Él había dicho que 350 y de hecho la remisión venían por 350. Sí. En ese momento, yo le digo, mire, vienen 450 cajas, vienen 100 cajas más, ¿sí? Ah, bueno, sí, sí, no, no, esto, devuélvamelas, échemelas allá. Le dije, no, no se las puedo devolver. ¿Por qué? Porque nosotros éramos aliados estratégicos de la empresa a la que le estábamos recibiendo el producto. Es decir, nosotros éramos distribuidores para esa región, ¿sí? Sí. Entonces, no, pero usted cómo las va a recibir si vienen solamente facturadas 350. Le dije, no se preocupe. Tomé la remisión y coloqué la nota. Vienen 100 cajas adicionales, se reciben 350 por la remisión y adicional se reciben 100 cajas que llegan adicionales donde el señor manifiesta que toda la mercancía viene para acá, ¿sí? El tipo se fue supremamente disgustado, no se las puede volver. Primero que todo, porque si yo se las devuelvo, soy cómplice de un posible robo, de hecho hubiese sucedido, ¿sí? Sí. Él se las hubiese llevado y se las había robado, las había vendido, obviamente no las iba a regresar a la empresa, ¿sí? Claro. Listo. Entonces se gustó muchísimo porque dijo, cuando a mí se me pierden las cajas, la empresa me las cobra y ahora que me sobran no me puedo quedar con ellas. Yo dije, es más, otra cosa, Ah, él había dicho en portería que todas las cajas venían para la bodega. Si en la portería, al salir el vehículo, lo revisan y ve que lleva cajas adicionales, yo me hubiese metido en un problema porque hubiesen dicho, se están robando la mercancía. ¿Cómo es posible que mm. entra con tanta y sale con tanta, cierto? Ante ese principio, actúe de manera ética. Hace el informe al departamento de compras. Compras se comunicó con la empresa que había despachado el producto Sí. y listo.
se hizo el ingreso, se hizo una factura adicional por esas 100 que entraron de más. Y vaya sorpresa, a los pocos días me enviaron un obsequio de la empresa, ¿sí? De la empresa que había mandado la mercancía inicialmente. Y me llamaron a felicitarme. Yo realmente no esperaba que, ni que me felicitaran ni que me llamaran, porque sencillamente yo estaba haciendo lo que para mí, ética profesional, era correcto, ¿sí? Entonces son Claro, experiencias que uno va aprendiendo, que uno va aprendiendo. Entonces, y así como esa, hay muchas otras partes donde he tenido que hacer uso de mi ética. De hecho, en la parte académica, sí, tenemos como profesores ser muy, muy éticos ante eso. Podemos tener mucha empatía con el estudiante y demás, pero en el momento de revisar un trabajo, de aceptarle un trabajo, debemos poner siempre presente nuestra ética profesional, ¿cierto? cierto, profesor. Vale. Me marcó mucho esa experiencia suya porque nos incita a nosotros como estudiante seguir la ética profesional y tenerla como prioridad e iniciativa en nuestra vida laboral. Por eso quería, la última pregunta es correspondiente a que, ¿qué piensa de la ética profesional en los futuros ingenieros que somos nosotros, sus estudiantes? Bueno, en la ética, yo creo que eso se construye desde el comienzo, ¿cierto? Esos son como unos principios éticos que uno va a tomar en la casa. eh, Tienen que ver mucho con la crianza, ¿cierto? Pero aparte de que tienen que ver mucho con la crianza, también tienen que ver mucho con lo que uno siente en su interior. Si uno decide cambiar, si uno quiere ser mejor persona cada día. Hoy en día vemos que los muchachos quieren las cosas fáciles, las cosas rápidas, de pronto no priorizan, quieren priorizar el éxito por encima de cualquier cosa, ¿cierto? Quieren conseguir plata rápido, quieren ser exitosos rápido Sí, y pueden pasar por encima de cualquier cosa con tal de lograr sus objetivos. Aún que a pesar de eso que se ve y que se refleja en muchos ámbitos de la vida cotidiana con los jóvenes, yo creo que también es una manera de ellos expresar, pues, no sé, su ser, ¿cierto? sí, Pero más adelante pueden ir modelando ese principio y pueden llegar a ser profesionales muy éticos también. Entonces, la ética parte de hacer las cosas bien, de ser siempre, de dar esa milla adicional, de ser siempre una persona pulcra, honesta, sincera, responsable. Yo creo que de ahí parte todo. Y a medida que uno va logrando cada uno de los escalones en la vida, cada vez que uno alcanza un éxito personal eh, y se da cuenta que eso lo consiguió a fuerza de valentía, a fuerza de ganas, a fuerza de querer, creo que ahí se va formando esa ética, porque cuando yo me sacrifico por conseguir las cosas, yo le doy mucho valor a las cosas. Y cuando yo valoro lo que hago, porque lo he conseguido con mi esfuerzo, eso me lleva a empezar a formarme éticamente y profesionalmente ético. Es decir, yo he logrado mis cosas con esfuerzo, entonces por lo tanto yo quiero que mis cosas sean valoradas, que lo que yo hago sea valorado y sea reconocido. Y para que eso tenga valor y reconocimiento, yo debo ser una persona ética, profesional y personalmente. bueno, listo, profesor. Muchas gracias por este espacio Oh, para muchísimas nosotros, gracias. los estudiantes de ingeniería y de la materia de ley y ética, que nos ha dejado una buena enseñanza bajo su experiencia. Dios lo bendiga, Vale, profesor. Jesús. Muchas gracias. Amén, que así sea. Para usted también bendiciones. La Ok, importancia de la ética para la ingeniería, exacto. para la ingeniería, sí, Sí, correcto. Bueno, a ver, yo creo que no solamente para la ingeniería, yo creo que para la vida, para todos. La ética nos dicta como una serie de lineamientos y directrices para poder hacer las cosas bien, ¿sí? Y en eso consiste realmente la ética de cualquier persona, en que nosotros debemos pensar que las cosas se deben hacer bien, deben quedar bien hechas. Se debe, por ejemplo, si usted va a hacer un proyecto,
Su ética le dice que usted debe utilizar los materiales que usted necesita para la construcción de ese proyecto, llámese como se llame el proyecto, una planta, una carretera, una vía secundaria, una vía terciaria. Todo y cada una de las cosas tienen como unos parámetros y esos parámetros están regidos por la ética. Así que la importancia es sublime, es muy importante que la gente haga las cosas bien, porque cuando hace las cosas bien está dentro del campo de la ética. Eso es como la respuesta que yo tendría para esa pregunta, Jesús. Sí, correcto, muy bien, decano. Me gustó que enfatizara mucho en ese campo laboral. Decano, ¿me podría dar respuesta a cuál es la diferencia entre una ética profesional y una ética personal? ¿Son Bueno, distintas? yo considero que si una persona es integral, una persona eh, tiene una formación integral, como la tiene, por ejemplo, los estudiantes de la universidad, que nuestra formación es integral, donde nosotros miramos el ser, el saber y el hacer, no como uno, como cada uno por aparte, sino todo en un mismo bloque, todo en un mismo ser. Yo considero que la ética es fundamental tanto desde lo personal como desde lo profesional. Yo no le daría, o sea, si una persona es ética e íntegra dentro de su vida personal, es íntegra como profesional. No podríamos hacer una Sí. separación entre lo que, no, lo que pasa, yo me porto, o mi ética es muy buena desde la persona, pero yo como profesional no me porto éticamente. Yo miro a ver cómo me comporto. No, uno debe portarse dentro de esos parámetros de ética, dentro de esos lineamientos de ética, debe comportarse bien tanto en su vida profesional como en su vida personal. No le haría diferenciación a eso. Yo, es una opinión muy propia, ¿no? Ya, o sea, me quiere decir que la ética es igual en el trabajo e igualmente en Claro la que sí, casa, ya sea con otras claro que sí, personas porque claro, comparten. totalmente. Ah, ok, ok. Totalmente, son iguales, uno no se puede comportar de una manera en el trabajo y comportarse de otra en la casa, o sea, no tiene sentido. Ah, ok, listo, Cano, muchas gracias. La Ah, otra tranquilo. pregunta sería si usted ha tenido alguna experiencia conforme a la ética en su profesión, si ha visto a alguien que ha puesto el antagonismo a la ética y si ha puesto correcciones a ello. Sí, correcto. A ver, dentro de muchas veces dentro de los mismos sistemas, a veces el sistema lo envuelve a uno dentro de procesos que no son éticos. El sistema lo envuelve a uno. Eso pasa mucho en la política. Usted podrá dar cuenta que, por ejemplo, un político que generalmente esos políticos tienen rabo de paja y o sea, no se arriman a la candela, porque saben que tienen rabo de paja. Digamos que a mí no me ha tocado vivir, gracias a Dios, ese proceso. Eh, en algún momento alguien intentó y simplemente intentó como tratar de decirme, venga, vamos a hacer esto, eso si los demás lo hacen, nosotros también lo podemos hacer. Y realmente yo le dije que no, que eso no era lo correcto, ni iba con mi persona, ni iba con mi ética. Quedé aislado totalmente en el proceso, me aislaron por tener esa ética. Diría, no tengo que llegar a nombrar a nadie porque no hay necesidad, pero Sí. sí pasa en muchos sistemas, sobre todo en sistemas, y no estoy hablando, cuando hablo de sistemas, no hablo de tecnología, sino hablo de sistemas en el sistema corporativo o en el sistema organizacional, puede pasar. Y la gente le dice a uno, venga, tuérzase, no sé qué, haga esto. Y simplemente hay que mantenerse firmes, hay que mantenerse bien con los valores y todas las cosas que usted ha aprendido de su papá, de su mamá, de su universidad, de su colegio, de todas partes, que no es fácil, pero que hay que hacerlo, porque muchas veces es muy duro, porque ese aislamiento lo puede dejar uno hasta sin trabajo a veces, ¿no? Pero es preferible tener la conciencia tranquila
Sí. estar uno tranquilo en su vida y no estar saltando matones, como dicen por ahí, porque uno debiéndole da alma al diablo, o cosas así, es preferible estar tranquilo. Sí, no, no, es un gran valor y no tiene precio la paz que hay en nuestros corazones, ¿verdad, decano? Ujú, es Y, no, así es, sí, y señor. para terminar, la última pregunta, Sí, señor. ¿qué piensa de la ética profesional a los futuros ingenieros, o sea, a nosotros, los que ya vamos a graduarnos, decano? ¿Cómo nos ve? Mano, es tan importante, este tema ético es tan importante que en muchos escenarios se está manejando, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional. Es muy importante que el colombiano, y sobre todo el joven colombiano, la gente joven que viene detrás de nosotros, que están haciendo las cosas sabiendo cómo funcionan los sistemas, entendiendo los procesos cómo son. Es muy importante que ustedes como ingenieros industriales, como ingenieros en general, como personas, tengan un gran sentido de la ética. La ética permite que lo que le decía, que las cosas se hagan bien, de buena manera, sin sin atropellar a nadie, Sí. y que esto sea un aliciente para que la misma ética sea un aliciente para que las cosas mejoren a nivel personal, a nivel de país, pero todo siempre inicia, el cambio siempre debe iniciar por uno. Entonces, si uno no hace cambios radicales y reales en su vida, ¿sí? Como persona, eh, se puede prestar para muchas cosas, ¿ok? Digamos que si usted trabaja bien, va bien, hace las cosas bien como profesional, pues lógicamente creo que a la gente le va bien. Así funciona el mundo, así funciona la naturaleza, sin meternos en religión ni nada de eso, así funcionan las cosas funcionan, a mí me va bien porque yo actúo bien, y entonces eso genera como una serie de energías que se van acumulando a medida que las cosas pasan, ¿sí me entiende? Sí. Entonces, yo pienso que el proceso ético del profesional debe ser fundamental. Debe ser fundamental, debe estar metido dentro de los procesos más importantes de nuestra, como una competencia importantísima dentro de nuestra formación o de la formación de ustedes como estudiantes. Así que yo le daría es más, le daría un plus a ese proceso ético. Sí, porque realmente se necesita. Realmente es muy necesario que nuestras personas, las personas, más que ni los estudiantes, las personas empiecen a actuar de buena manera, que empiecen a entender que las cosas funcionan si uno actúa bien. Y eso tiene mucho que ver con la ética. Si yo hago las cosas bien, a mí me va bien, realmente. Entonces, Sí. yo le hago la invitación a todos los estudiantes que están viendo el curso de ley y ética para ingenieros. Sí. Les mando un mensaje de hacer las cosas bien, de que hagamos las cosas de una manera sin estar presionados, sin Mm. estar, o sea, porque muchas veces las necesidades nos presionan, pero yo pienso que uno eh, o nosotros, las personas, debemos hacer las cosas bien, actuar bien, y si uno actúa bien, las cosas le van bien. Sí. Entonces, ese es el mensaje mío para todos los estudiantes del curso, para que desde la ética empiecen a generar esos valores tan importantes y no solamente, más que a generarlos, es a ponerlos en práctica, es a aplicar esos valores Claro. que nos enseñaron en la casa, que nos enseñaron que nos enseñaron en el colegio, que nos están fortificando aquí en la universidad. Ese es como el mensaje claro para todos, inclusive para usted también, ¿no? Lógicamente. Claro, muchas gracias, decano. Y como conclusión, entonces el decano lo que quiere expresar es que el fundamento también de un profesional está basado en la ética, ¿verdad? Sí, claro que sí. Y entonces Así es. es, es, es como un paso primordial o un escalón que se debe dar para llegar a ser profesionales.
Muchas gracias, Correcto. decano, por este No, espacio no, un tan bonito que gusto. nos ha regalado. Esta enseñanza. Tranquilo, Jesús David. Aunque no vi que hayas, sí grabó, ¿no? Sí, sí, claro, yo grabé. Sí. Ah, Sí, bueno, sí. listo, listo. Vale, bueno, Muchas ok. gracias, decano. No, Bueno, señor, con mucho gusto. muchas gracias, Dios Y le bendiga. saludo a todos los muchachos allá que están viendo ética con ustedes. Gracias, decano. Bueno, pues, chao, chao. Chao, chao. Para todos los estudiantes de Ley y Ética para Ingeniería, hoy nos encontramos con el profesor Ronald Zamora, encargado y docente de electiva específica número 3 del campus Barranca Bermeja. Buen día, profesor. Muy buenos días, estimado Jesús. Hoy comenzamos con la primera pregunta, que sería, ¿cuál es la importancia de la ética en su profesión, en su cargo, profe? Eh, la ética es muy importante no solo en mi profesión y mi cargo, sino es muy importante en todos los cargos a nivel general y sobre todo en el campo de la ingeniería, en nuestro caso de la ingeniería industrial, porque es un derrotero que nos permite desarrollar nuestra profesión con las buenas maneras y no infringir en delitos. Ah, muy bien, profesor. Entonces, esa ética profesional, no importa si es para el ingeniero o para el abogado, es la misma para todos. La ética como concepto es la misma para todo, pero cada profesión tiene sus códigos de ética. Por ejemplo, para el ingeniero, el código de ética está enmarcado en el COPNIA, que legaliza la conducta profesional de los ingenieros en general. En el COPNIA, esa ley es una ley que está reglamentada en la ley 842 del 2003. Es el Código de Ética del Profesional. Sí, tiene razón, profesor. La segunda pregunta va derivada un poquito a eso, queriendo referirse a si hay diferencia entre una ética profesional y una ética personal, así como persona individual. Para mí no hay diferencia, solo que radica en la forma en cómo se reglamenta. Uno como en cualquier estamento profesional o personal tiene que tener ética, pero a nivel profesional hay unas reglas que la dirigen, las cuales, de acuerdo a tu comportamiento, podrá ser, entre comillas, castigado por tus malas actuaciones. Ya, o sea, no hay diferencia, es lo mismo. Es lo, hay, podría decirte que depende. ¿Por qué? Porque la ética debe ser igual a nivel profesional y a nivel personal, pero a nivel profesional hay unas reglas que hay que cumplir y está reglamentado, como lo mencioné, en la ley 842 del 2003. A nivel personal hay otras leyes que te permiten demostrar si eres ético o no, pero a nivel profesional y a nivel de ingeniero, la ley 842 de 2003. Es como decir que en lo personal toca seguir las reglas de la casa, o más o menos así. No, bueno, en las reglas de la casa te indica o te dan las primeras reglas, pero como mencionó el general Santander en la antigüedad, las armas nos darán la libertad, pero las leyes, las armas nos librarán, pero las leyes nos darán la libertad. Deben existir leyes y las leyes no nos condicionan, sino que nos dan la libertad, porque estas leyes nos permiten salvaguardar derechos y deberes de las personas. Exacto, sí, esa frase también va mucho conmigo. ¿Sabe por qué, profe? Porque la mayoría de los jóvenes o de las personas creen que las leyes
están Coartando la libertad. No. condicionando su libertad. Y yo digo como, pero no, no, es al contrario, que cuando nosotros nos sometemos a algo, estamos rigiéndonos a no cometer lo malo. Exacto. Sí, exacto. Muchas personas confunden Sí, libertad con exacto. libertinaje. Sí, Libertad con libertinaje son dos cosas muy diferentes. Si no tuviéramos leyes, viviríamos en libertinaje y cada quien haría lo que quisiera, no importando si está infringiendo la ley o quitándole libertades a otra persona. exacto, profesor. Y una de las preguntas que también me hacía era si usted ha tenido alguna experiencia laboral como en el tema ético, profe. No tanto con el tema ético, pero sí con la importancia de sacar a tiempo la tarjeta profesional. Cuando yo me gradué en las universidades y los entes que dan la libreta profesional, no se le prestaba tanta atención. La gente se graduaba y no se le instaba a los estudiantes a que sacaran la tarjeta profesional. Yo me gradué, no saqué la tarjeta profesional e iba con unos equipos de comunicaciones por un área montada, no era un área pavimentada. Iba llegando a un pueblo recóndito de Colombia en la época bueno, ahora estamos en una época complicada, de narcotráfico y grupos armados de la ley, y yo iba con mis equipos de telecomunicaciones y me para la policía y me pide y me dice, ¿esos equipos de telecomunicaciones para dónde van? Yo dije, yo soy ingeniero y los voy a instalar. Y me dice, el policía me dice, yo cómo sé que tú no eres alguien de un grupo ilegal. Yo dije, no, yo soy ingeniero y voy a instalar estos equipos para una empresa. Me dice, muéstrame tu tarjeta profesional. No la tenía, entonces Mm, mm. Colombia es un país complicado, entonces el policía no me escribe, ¿cómo me demuestras tú que realmente eres un ingeniero y que esos equipos no van a ser instalados para algo ilegal? Entonces a partir de ese momento vi la importancia de tenerla. La tarjeta profesional, además que en Colombia la experiencia profesional para un ingeniero se cuenta a partir del momento en que tiene la tarjeta profesional. Y la tarjeta profesional va de la mano con el código de Sí, ética claro, eso es, profesional. sí, sí, eso es claro, Exacto, con el código de de la ética ley. profesional. Exactamente, así es. Claro, igualmente usted debió traerla como el Eh, pase y... Exactamente, Sí, como el sí. pase, como la cédula, que es Ajá, la que me identifica como ciudadano colombiano. sí, Y exacto, la tarjeta profesional me identifica como ingeniero. exacto, profe. Y ya para terminar la última pregunta, ¿qué piensa de la ética profesional de los futuros ingenieros que somos nosotros los que nos vamos a graduar y qué mensaje les da? A los futuros ingenieros, eh, la juventud actual, muchos, no todos, piensan que solamente tienen derechos y no deberes. Y debe haber un equilibrio entre derechos y deberes. Muchas veces se piensan también los jóvenes que pequeñas faltas no pasa nada, como copiarme del compañero o de pasarle las preguntas, de no asistir a la clase. Esas pequeñas faltas te vas acostumbrando a esas pequeñas faltas, y cuando seas ingeniero te vas acostumbrando a esas pequeñas faltas y cada vez van siendo más grandes, y esas pequeñas faltas te pueden hacer perder tu categoría como ingeniero. ¿Cómo así que la puedo perder? Claro que puedes perderla. Después de tanto esfuerzo de 5 años, el Código de Ética en la Ley 842 de 2003 tiene 3 sanciones. La primera sanción es amonestación escrita en caso de faltas leves. Si sigues haciendo falta, suspensión de la matrícula profesional por un término máximo de 5 años. Pero si sigues cometiendo faltas, las que a veces los estudiantes jóvenes piensan que no son faltas, pueden llegar a la cancelación de la matrícula profesional. Es decir, te dicen, ya tú no eres ingeniero, aunque te hayas graduado,
nos comunicamos en la universidad para que te retiren el diploma de ingeniero, te cancelamos la matrícula y después de tanto esfuerzo dejas de ser ingeniero por esas pequeñas faltas que piensan que a veces son leves. Esa es la gran importancia. Y, por favor, Colombia necesita buenos profesionales para sacar el país adelante. La culpa no es de uno, la culpa es de todos y el esfuerzo es de todos. Adelante con eso. Vamos, Colombia. Muchas gracias, profesor. Y como conclusión para esta entrevista, el profesor y el docente nos da la importancia que es la ética como un fundamento de la profesión, ¿no? Que se necesita y que es indispensable. Muchas gracias, profe. Con todo gusto, Jesús David López.